nosotros el señor Linares. ¿Cómo me le va, señor Julio? Muy bien, gracias, Susan Elizabeth. Buenos días. Buenos días a usted también. Yo estoy tomando un poquito de agua porque, como sabe, me dejaron solita, así que y yo amo el agua. Así es. Nada más que estoy pagando manda porque ayer y hoy no tuvo hielo. Lo lastimoso es que como está escaseando en Panamá el agua, de alguna manera, ¿no? Y tenemos un especial precisamente este jueves con este tema, ¿no? Así Consumimos mucha agua, pero no a todo el mundo le llega. Mire, tenemos mañana miércoles de lotería, miércoles de debate. Y el debate de este miércoles no oficial, y me quedé con eso no oficial porque nos lo decía ayer el vice de Maribel Gordón, se me fue el nombre. Richard Morales. Richard Morales, el profesor, que este debate no es oficial, es organizado por los productores de Tierras Altas y definitivamente que marca una tendencia, ¿no?, en la información. De hecho, recordando, Laurentino Cortizo tuvo una excelente participación en el debate del sector agropecuario de hace 5 años. Hace poco estuvimos aquí a una representante de PADE haciéndonos una rendición de cuentas de una u otra manera de los logros de esta administración, casi en un 80%, señor Linares, en materia agropecuaria, justamente por todas las propuestas que en su momento hizo Laurentino Cortizo como candidato a la presidencia y que en ese sector, específicamente el agropecuario, se enfocó mucho, ¿no? Y logró esos avances. Y de hecho, gracias a ese debate, él sube ahí sus numeritos. Ahora, los tiempos cambian, señor Linares. ¿Cuán importante es este tema para mañana miércoles con los candidatos, el que de los 8, 2 no asistan, para que usted nos ponga en perspectiva todos estos temas? Y bienvenido. Inicio con lo siguiente. Panamá es un pueblo bastante conservador, es un pueblo de fe, es un pueblo creyente. Y lo digo porque estamos entrando en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Y tal vez esta Semana Santa puede ser una especie de tregua a la pasión electoral, una especie de acto de contrición espiritual y anímico para cada candidato, o lo que sería igual un periodo de reflexión para que los candidatos estudien intrínsecamente y anímicamente dónde están parados con respecto a las próximas elecciones del 5 de mayo. Ahora, eso no quita que la campaña política continúa, y por eso es que en el medio de la Semana Mayor, de la Semana Santa, tenemos el debate que tiene que ver con el tema agropecuario. Y es un tema que, si bien no lo domino a la perfección, es importante porque se trata del sector alimenticio. Y sobre todo los agricultores pequeños siempre han tenido el problema de que en Panamá el tema de insumos, el tema de fertilizantes, el tema de alimentos de los animales, el tema de las inyecciones, etcétera, son demasiado caros. Todo esto es demasiado caro, y el gobierno lo que tiene que hacer es un facilitador para que todo este contexto, por ejemplo, de los tratados de libre comercio y demás, no sean perjudiciales para Panamá. Así que el tema del debate agropecuario y agrícola es muy importante. Se dio el incidente porque creo que ayer salió la profesora Gordón, la sentí bastante molesta por el hecho de que ella dijo tener un compromiso ya anterior, por lo cual no participaría en los debates. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, los candidatos tienen que tener mucho cuidado con esto, porque cuando hay un debate presidencial es precisamente para que los que participan sean los presidentes, a menos que la regla del propio debate diga que lo puede reemplazar, ya sea el vicepresidente o ya sea una persona conocedora del tema. Eso no tiene nada. Pero en este caso específico, según lo que hablaba la profesora Maribel Gordón, ella había pedido aprobación para que estuviera su candidato a vicepresidente. Se le dio, después se le negó. Bueno, al final no va. ¿Cuán importante es en esta coyuntura, mi estimado señor Linares? Hay un grupo considerable de indecisos a estas alturas. Yo soy una de esas, yo estoy entre dos seres. Entonces siempre estoy
muéstrame el camino, Señor. De repente voy agarrando para la izquierda, pasó algo, me vengo de nuevo para la derecha. Y así hay un grupo considerable de panameños, arriba del 25% de indecisos en este país. Entonces, escuchamos a veces decir, es que Mireya Moscoso en su momento no fue un debate, Ricardo Martinelli no fue un debate, sin embargo, Laurentino Cortizo sí fue a los debates, fue el que ganó. Tenemos 8 candidatos en una papeleta en este momento. ¿Cuán importante es la participación de este debate? ¿Cuán importante es para el elector realmente escuchar? Y ahora me pongo del otro lado porque esto tiene que estar en una balanza. Mucha gente también se cansa del debate de ataque, del debate, hey, yo no quiero escuchar cómo tú estás peleando con esto, yo quiero escuchar cuáles son tus propuestas para resolver los problemas que a mí en este momento me afectan, que no tengo plata, que no tengo trabajo, que me toca trabajar muchísimo más para poder más o menos vivir bien, que estoy ahí viendo cómo empujo mi negocio, que esas son las cosas que al panameño le preocupan, ir al seguro, que no haya medicina, ir al seguro y que no haya atención médica, que todavía hay niños en el crisol a estas alturas que no han podido ir a la escuela porque no hay maestro, en vez de verlos pelearse. Entonces, como que luego tú dices, ¿será mejor que vaya o no vaya? Porque entonces, por ejemplo, hemos visto que en varios de los debates agarran a 1 o a 2 candidatos cascote. Es como un show mediático. ¿Y dónde quedan las propuestas? Entonces, ¿cuán importante es este tema, viéndolo de la perspectiva que le acabo de hablar? El debate es parte del contexto de una campaña electoral, no es lo único. Y para algunos incluso no es lo más importante. ¿Por qué? Porque supuestamente las personas que al día de hoy tienen su candidato no van a cambiar. Ellos van a votar por su candidato y ellos siempre dirán que su candidato fue el mejor. Ese es el voto duro. Independientemente de que no haya sido así. Tú lo acabas de calificar, es el voto duro. Sin embargo, en una elección tan particular como esta, teniendo 8 candidatos y a pesar de que los debates no son lo suficientemente importantes para hacer cambiar votos o esos votos duros, en una elección con tantos candidatos, repito, y donde aparentemente el candidato que gane no llegaría ni siquiera al 30%, yo creo que un debate puede ser un tema muy importante, dadas las circunstancias de que el electorado va a dividir sus votos entre 8 candidatos. Entonces, debemos verlo de esa perspectiva. Los debates son importantes, sí. Hay quienes los critican porque los ven como una especie de confrontación. Aquí hay un problema. Yo creo que el problema de este año los debates es la cantidad de candidatos. ¿Cómo tú puedes en 2 horas o 2 horas y media permitirle a un candidato que desarrolle un plan de gobierno, que desarrolle temas específicos, propuestas? Es muy difícil. Así que cuando tú le das al candidato el minuto o los 2 minutos iniciales, tiene que ir a la velocidad de la luz para después comenzar a responder las propuestas y contrapropuestas de los demás. Y eso implica que el debate se puede diluir en la confrontación. Sin embargo, a pesar de esto, el debate es necesario, y no solamente en el fondo, Susana Elizabeth, porque tal vez el fondo es lo más difícil de concretar en este tipo de debates de 8 candidatos en 2 horas o 2 horas y media. Tal vez algo muy importante es cómo se proyecta ese candidato, cómo ese candidato le puede demostrar al público que está diciendo la verdad, su movimiento corporal, su imagen, el hablar de manera fluida. Todo eso va a ser importante a la hora de la medición de un debate. No solamente el fondo, sí. Obviamente lo más importante es el fondo. Nadie quiere a candidatos que vayan a pegarle a todo el mundo. La gente lo que quiere es oír propuestas lo más profundas posible en el poco tiempo que hay. Y respuestas a cuestionamientos en cuanto a las propuestas. El debate de la propuesta, el poder generar ese cuestionamiento de que por esa vía no o por esa ruta no. Usted acaba de mencionar algo vital e importante. Hay un profesor aquí en Panamá que de hecho personalmente he tomado algunos seminarios con él de todo este tema del lenguaje de los gestos.
cómo mueve las manos, cuándo saber si está pegando mentira, el tono de voz. Están los grandes estrategas de los políticos, estos grandes asesores que los han enseñado, y me parece, cuando ya yo los veo, ya yo los decodifico. Miro la cámara, miro al periodista, pongo la mano así, respondo, me pongo la mano acá. O sea, todas estas cosas es la decisión más importante, señor Linares, la que vamos a tomar el 5 de mayo. Y hay que tomarse el tiempo para poder descifrar, porque no tenemos la bolita mágica para poder decir este es mentiroso, este no es... Porque mucha gente puede que esté diciendo la verdad, pero cuando llega ya, las cosas se le ponen tan complicadas que no tiene la capacidad de resolverlo. Eso es lo que quizás nosotros tenemos que en este momento observar y revisar. Hay que considerar incluso que no es que un debate de esta naturaleza, por las dificultades de la cantidad de candidatos y del poco tiempo, tal vez lo mejor no es tanto ponerlos a hablar de temas específicos porque no van a poder desarrollar, sino permitirles a que sean lo suficientemente amplios para que toquen todos esos temas. Es cuestión de gustos. Hay quienes prefieren los temas específicos, hay quienes prefieren la amplitud para que el candidato desarrolle, pero insisto, todo esto es un contexto. La forma como el candidato va a transmitir su mensaje, va a incluir el lenguaje, va a incluir la proyección, va a incluir la confianza que le demuestre al electorado cómo él está capacitado para de una manera fluida desarrollar su propuesta, desarrollar todos esos temas importantes que hay que lograr para que Panamá se levante. E incluso yo me hago algunas preguntas, no solamente desde el punto de vista de los candidatos. Tal vez tenemos que pensar en el propio electorado. Un electorado hoy bastante dividido. Y la pregunta que me hago, las preguntas que me pudiera hacer Susana Elizabeth serían, por ejemplo, ¿quiere el electorado cambiar el rumbo del Estado? ¿Quiere el electorado romper el problema de la partidocracia? ¿Quiere el electorado cambiar la forma de hacer política a través, eliminando la manera de desarrollarla a través de la demagogia y del clientelismo? Esas son preguntas importantes que tal vez no se han desarrollado tanto en el debate. ¿Por qué? Porque el debate lo especifican a temas muy puntuales, que si la economía, que si el tema del agua, que si el tema de la basura y demás. Entonces, hay que permitirle en algún momento dado a los candidatos poder desarrollar. Yo creo que este tema de los debates puntuales, como por ejemplo el de mañana o pasado, que es el tema de la agricultura, es necesario. Y es una lástima que haya habido candidatos, creo que tú mencionaste que eran dos, ya sabemos quién es una de esas dos, no sé quién es el otro, no van a asistir, pero creo que son momentos trascendentales y la gente, hay una realidad, la gente quiere escuchar no al candidato a vicepresidente o no a un representante, ellos quieren escuchar al candidato a presidente y los candidatos a presidente tienen que tener en cuenta que eso es lo necesario. Tú también mencionaste algo de elecciones anteriores cuando algunos candidatos no fueron a debate. Yo me recuerdo que en el 94 Mireya Moscoso no fue a los debates y ella quedó de segunda. Pero en 1999 ella sí fue por lo menos a uno o dos debates. Y fíjate, ganó la elección. En el 2009 creo que mencionaste que tampoco hubo debates. Yo recuerdo que Ricardo Martinelli sí fue a uno o dos debates. Ganó la elección. O sea, yo no conozco todavía a un candidato en Panamá que no haya ido por lo menos a uno o dos debates y que haya ganado. Esa es parte de la historia. Probablemente fue a algunos debates no oficiales. Vamos a llamarlo de esa manera, pero estos son los oficiales que tienen la visualización, señor Linares, sí, para poder que la gente los vea. Porque, ojo, hace poco la UTP tuvo un debate, pero no son debates televisados. Sí. Entonces, a eso se asisten los candidatos. De hecho, usted lo ve ahorita y lo va a ver. Pero los oficiales son importantes porque tienen la vitrina para que todo un país en cadena nacional, por televisión y por radio, lo puedan ver. Hay una diferencia muy abismal.
abismal en el caso de estos debates. Ahora, la población está muy desgastada, muy cansada de muchas promesas, de palabras bonitas que surgen en las campañas electorales, donde bajan el cielo, las estrellas y absolutamente todo. Y tristemente el panameño, ¿qué dice? ¿Ha pasado este gobierno? Mira. ¿Pasó este? Mira. Entonces, mucha gente está con ese sentimiento de no querer ir a votar, y lo peligroso y delicado que es abstenerse. Lo decía ayer Espacio Cívico aquí, la joven Lea, de mucha gente que le dice, es que no tengo ganas de ir a votar. Cuando ella empieza probablemente a mostrar otros candidatos, no solamente los presidenciales, puede generar ese espíritu de participación. Pero el país y ese grupo de 20 y tanto % indeciso, hay mucho escepticismo. Lo importante que es salir a votar el 5 de mayo, porque aquí puede ocurrir absolutamente de todo. Tenemos 8 candidatos en una papeleta, cualquiera puede ganar con un 23, 24, 25%, y no, esto no quiere decir que hubo trampa. Si la mayoría de la gente no sale a votar y ese candidato lleva a un 23 o 25%, se convierte en presidente de este país. Así de simple. Estamos claros. Los números son así. Entonces, se ha sembrado mucho este tema. No, es que si repite el PRD es que es trampa. Si no sale a votar la gente, esta opción puede estar en la jugada, ¿o no, señor Linares? Mira, dentro del contexto de este mensaje interesante que acabas de enviar o que acabas de transmitir, yo me haría una pregunta. O sea, ¿será el próximo presidente, sea quien sea, Susana Elizabeth, producto de un voto castigo y del estribillo ese de plata en el bolsillo? Y me hago la pregunta porque pareciera que de alguna manera el electorado está tan frustrado que él lo que quiere tener en sus manos o votar es a la persona que puede resolver sus problemas personales económicos. Y el tema de la institucionalidad va mucho más allá que un tema económico personal, porque incide en otras facetas, en la faceta financiera, en la faceta, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema del despilfarro de los fondos públicos, el tema de la narcopolítica, el tema de la opacidad, el tema del endeudamiento desmedido. Entonces pareciera que un grupo del electorado deja a un lado estos temas. ¿Para qué? Para pensar en su posible mejoramiento a nivel personal, económico, que no tiene nada de malo. Por eso que de alguna manera creo que el tema del desempleo está en el primer lugar, porque hoy Panamá, a pesar de su enorme y adelantado crecimiento económico, no de ahora, de hace muchísimos años, tenemos un empleo que no se ha desarrollado a la misma velocidad que el crecimiento económico, porque al final lo que va a lograr productividad no es el crecimiento, es el desarrollo económico. Y en un país donde, por ejemplo, arriba del 50% de los panameños son informales, donde la mayoría no pagan seguro social y no pagan impuestos, sí. Todo eso es una bola de nieve, claro, en contra de lo que debe, de los ingresos que debe tener el Estado panameño. Entonces, ahí hay un problema. No solamente es el desempleo, sino también es lo que se denomina el empleo informal, el subempleo, incluso el propio emprendimiento. El emprendimiento tiene que fortalecerse y ese fortalecimiento implica también una formalización, es decir, que también los emprendedores, cuando llegan a un nivel importante, puedan pagar impuestos, puedan pagar un seguro social. Por eso, y traigo a colación una medida por ahí populista que decía que en este país hay que trabajar 4 días, 10 horas diarias y subir el salario a 1.000, o el salario mínimo a 1.000 balboas. Eso va a contrapelo de lo que necesita el país. Tú no vas a generar ahora una inflación enorme
exigiendo Hay que desgranar esas propuestas, porque en el debate es muy poco tiempo para poder entender al final. Vamos a tener expectativas, se nos acabó el tiempo, señor Linares. Gracias Vamos a por la tener invitación. expectativa de lo